y dentro de las acciones se puede hablar de unas mejores prácticas, y entre esas mejores prácticas está la prevención, que sería la consejería genética, informar el riesgo para que las personas tomen las decisiones. La prevención secundaria, que es cuando la persona ya tiene la enfermedad, pues tenemos que darle tratamiento y evitar complicaciones. Y la prevención terciaria, que tiene que ver con la rehabilitación y recuperación de las personas. Entonces, estas mejores prácticas son las que incluyen ya, además de la vigilancia epidemiológica, la parte clínica. Y en esa parte clínica vamos a hablar de qué es la drepanocitosis o anemia falciforme. Es una enfermedad hereditaria. Hay una alteración de la hemoglobina, una alteración genética, y en esta alteración la hemoglobina, que normalmente está difundida o generalizada en todo el glóbulo rojo, cuando hay condiciones como, ya lo vamos a ver más adelante, como el frío, el calor intenso, la falta de oxígeno, la deshidratación, pues esas moléculas de hemoglobina se alinean, forman unas filas y hacen lo que se llama la falciformación y producen las células en forma de hoz. Esta drepanocitosis tiene diferentes tipos, y la importancia de saber el tipo de drepanocitosis es saber que tienen mayores riesgos de complicaciones y muerte. Entonces lo que vemos es un glóbulo rojo normal, cómo pasa a través de la circulación. Independiente de que el paciente tenga drepanocitosis, si tiene buenas condiciones y buen tratamiento, puede tener una circulación normal. Pero cuando vienen las crisis, viene la falciformación y la oclusión de la microcirculación. Pero no es solamente la oclusión, esto también produce fenómenos de isquemia y reperfusión por vasoconstricción y liberación de sustancias proinflamatorias. ¿Cómo abordar la consejería genética? Teniendo en cuenta que las personas pueden y podemos tener unos genes normales y unos genes mutados que son consecuencia de la mutación genética que lleva a la drepanocitosis. Aquí es importante anotar que la mutación genética de la drepanocitosis es una defensa natural contra la malaria. Las personas que tienen rasgo drepanocítico tienen una defensa natural contra la malaria por Plasmodium falciparum, no contra las demás formas de malaria. Mientras que las personas que no tienen la hemoglobina S o que tienen la enfermedad, pues no tienen esa protección. En esta gráfica podemos mirar cuáles son las posibilidades de que una pareja tenga hijos con drepanocitosis. Si no sabemos cómo es la genética, no sabemos si tenemos la hemoglobina A o la hemoglobina S, las personas pueden ser portadoras sin darse cuenta, y cuando dos portadores se unen para tener hijos, lo que vamos a encontrar es que en cada embarazo se pueden presentar estas posibilidades. 25% de posibilidades de tener un hijo sin hemoglobina S, o sea, con hemoglobinas normales A. 50% de tener un hijo con la misma condición de los padres, o sea, portador del rasgo o portador de la enfermedad drepanocítica, que es el rasgo drepanocítico y que no lo vamos a reportar en Civigila. Y 25% de posibilidades de tener un hijo con la enfermedad o condición drepanocítica en cada embarazo. Esa es una tabla que nos muestra nuevamente, pero en otro contexto, las posibilidades y el porcentaje de riesgo de tener personas o hijos con drepanocitosis. ¿Y cuál es la fisiopatología de estas crisis? Pues la fisiopatología tiene que ver con los factores que desencadenan la crisis, y entre esos tenemos cómo está la oxigenación, una baja tensión de oxígeno, la oxigenación, una baja en la tensión del oxígeno produce una crisis falciforme. Si hay acidosis, como en la deshidratación o en las infecciones en las que se producen fallas en la ventilación, puede haber acidosis o acidemia, también se producen crisis. Depende también de cuánto dura la desoxigenación y la velocidad a la que se desoxigena la sangre. También la temperatura puede producir un incremento en el ciclaje, es decir, la conversión de los glóbulos rojos normales en glóbulos rojos drepanocíticos. Y una parte muy importante es la concentración de la hemoglobina S, dado que
cuando los pacientes tienen mayores niveles de hemoglobina S, tienen mayor riesgo de presentar crisis. En cuanto a la afección por sistemas, vemos que puede afectar desde la médula ósea, produciendo episodios de anemia aguda, crisis aplásicas, pasando por todo lo que tiene que ver con la sangre en general y tiene que ver con la parte de la coagulación. Aquí es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablamos de la mortalidad materna, porque vamos a ver que hay unas condiciones que se favorecen cuando hay drepanocitosis y hay problemas de la coagulación. En el sistema inmune produce disminución de la inmunidad en el sistema inmune produce un aumento de la susceptibilidad a las infecciones y entre esas, pues las infecciones virales. También en los pacientes que tienen malaria tienen pues mayor riesgo de mortalidad. Pueden producir lesiones hepáticas o compromiso hepático, colelitiasis, colecistitis en niños, y una de las más importantes es el secuestro esplénico, que es cuando el vaso produce un secuestro de los glóbulos rojos ciclados y se llama hiperesplenismo, que puede llevar a la muerte. En el abdomen, pues producen lo que se llama las crisis de dolor abdominal, que pueden confundirse clínicamente con otros eventos. En el sistema cardiovascular, existen estudios que muestran que puede haber disfunción ventricular izquierda incluso entre los 3 y los 18 años y también puede llevar a isquemia miocárdica. En el sistema pulmonar hay cambios obstructivos que pueden confundir con hiperactividad de la vía aérea o con asma, pero también hay riesgo de tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar es responsable en gran parte de las tasas de morbilidad de morbilidad materna extrema y de mortalidad materna, que puede ser hasta entre un 33 y un 56% de mortalidad materna. Es decir, las gestantes con drepanocitosis pueden tener entre 20 y 40% de ellas hipertensión pulmonar, y de las que la tienen hay una mortalidad entre el 33 y el 56%. Pero hay una cosa importante, y es que el rasgo falciforme también puede producir un mayor riesgo de embolismo pulmonar. Otras complicaciones incluyen la piel, que son úlceras en las piernas, también los huesos, la necrosis avascular de cadera, que hace que hay niños que tengan que tener prótesis de cadera, las crisis dolorosas, que son por las que más consultan a urgencias, y el compromiso renal, que se presenta más en adultos, y este compromiso renal lo que produce es falla renal. En el sistema nervioso puede haber lo que presentan los niños, que son eventos cerebrovasculares que los llevan a convulsiones y muerte. Con todo este contexto, lo que buscamos es mejorar la atención en salud de las personas con drepanocitosis, teniendo en cuenta que hay unos síntomas y signos, y unas complicaciones. Entre los síntomas y signos, los que describimos en el caso inicial, anemia, mareo, desaliento, palidez, dolor de cabeza, todos estos síntomas, incluida la fiebre, pueden ser los que nos confunden y hacen que el diagnóstico diferencial pueda ser difícil. Si no pensamos en la drepanocitosis, difícilmente lo podemos incluir entre los diagnósticos diferenciales, pero ya hay unas complicaciones como los eventos cerebrovasculares en niños, los cálculos, el priapismo, la falla renal en adultos que lleva a diálisis, y otra importante, la tolerancia a opioides. ¿Cuándo sospechamos drepanocitosis? Primero, con una buena anamnesis y un examen físico adecuado, es decir, una buena historia clínica. Tenemos una población neonatal, que es la que ya vamos a empezar a tamizar, sobre todo en poblaciones con mayor riesgo. Si hay antecedentes familiares, es más frecuente en las personas de raza negra, pero hay que tener en cuenta que no es exclusiva. Si las personas tienen anemia y presentan episodios sépticos, infecciones como meningitis o neumococo, a estas personas se les debe sospechar drepanocitosis. Si tienen anemia y presentan dolores frecuentes, hay que sospechar drepanocitosis. La anemia y los eventos cerebrovasculares agudos son muy característicos de los niños con drepanocitosis, y en este caso son niños que pueden tener una mortalidad temprana si no se intervienen oportunamente. Si hay anemia y el síndrome torácico, que es una sospecha de neumonía, puede hacer una confusión y estos pacientes recibir antibióticos, que en ocasiones sí los necesitan, pero si no se trata la crisis drepanocítica puede llevarlos a la muerte. Cuando hay anemia y priapismo es también muy sospechoso de drepanocitosis, porque el priapismo se entiende como una crisis drepanocítica y está asociada a mayor riesgo de muerte.
Cuando hay hiperesplenismo agudo, ¿cómo lo podemos identificar? Es el aumento del tamaño del vaso asociado a anemia, que también es un indicador de alta sospecha de drepanocitosis. Por último, las personas que tienen anemia y úlceras en los miembros inferiores y que son jóvenes, generalmente tienen mayor riesgo de tener drepanocitosis. El diagnóstico se hace principalmente con una prueba de oro o gold estándar y existen otras pruebas diagnósticas como la electroforesis de hemoglobina en pH ácido, que esta lo que nos ayuda es a diferenciar tipos de hemoglobina, como dijimos, hay drepanocitosis SC, SD, SE. En esta electroforesis de pH ácido se puede identificar mejor cuáles son esos tipos. Y unas pruebas que son las que se usan a nivel mundial con una que se llama cromatografía líquida de alto desempeño, por sus siglas en inglés, que tienen un muy buen rendimiento y pueden usarse como prueba de tamizaje y luego se usa la electroforesis como prueba confirmatoria. El tratamiento es muy individual, es personalizado, depende de cada una de las condiciones y de los órganos afectados por los que tienen los pacientes, de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Se necesita un tratamiento básico y avanzado. El tratamiento básico es tanto lo que se hace para prevenir las crisis como lo que se hace en los servicios de urgencias y el tratamiento avanzado en los servicios de la mediana y alta complejidad. En el contexto internacional, la enfermedad ha sido reconocida como problema de salud pública mundial. Se celebra el 19 de junio el Día Mundial cada año. Se ha socializado el tema con otros países, como en el encuentro colombo-brasilero, en que se presentó la experiencia exitosa en salud de la visibilización de la drepanocitosis en Colombia, y se ha demostrado que no es una enfermedad exclusiva de personas de raza o etnia negra, en publicaciones en las que las personas muestran que son personas blancas en otros países donde hay también casos de drepanocitosis. Y una cosa importante relacionada con el caso que describimos al comienzo es que en esta epidemia de dengue en el 2010 murieron 11 personas con perdón. En el contexto nacional, cuando lo comparamos el caso que revisamos al comienzo con la epidemia de dengue de 2010, vimos que se presentaron 11 casos de muerte atribuidas al dengue, pero cuando llegaron los resultados de patología, 3 casos habían sido por drepanocitosis. Y ya en el 2013 se presentaron de un total de 1.700 atenciones, 3 muertes, y de las 3 muertes, 2 tenían drepanocitosis. Entonces está muy asociado a unos desenlaces fatales si no se atiende adecuadamente la drepanocitosis. Lo que se ha hecho es socializar este tema desde 2015 a las EPS, a los aseguradores, y se hizo un foro en el 2016 en el que se muestra que no es exclusiva de las personas de raza o etnia negra. De ese foro resultó que el ministerio se comprometió a desarrollar una ruta específica para drepanocitosis y podemos ver cómo la notificación hasta ahora es baja. Este es un ejemplo del año 2018, en el que se ve un subregistro en el que solamente se han reportado 160 casos de drepanocitosis en Sivigila. Ese subregistro es precisamente por el que estamos haciendo estas actividades de información. Y en los niños es muy importante porque tienen mayor riesgo de evento cerebrovascular, y el evento cerebrovascular en los niños con drepanocitosis es 300 veces más frecuente que en los pacientes sin drepanocitosis. Pero cuando hacemos un estudio en el seguimiento, en la mejoría de la atención clínica de los pacientes, en ese mejoramiento de la atención, hacemos estudios de Doppler, es un examen de la circulación cerebral, y si ese examen está alterado, entonces la posibilidad de que el niño tenga un evento cerebrovascular se incrementa 3.000 veces. Entonces es casi una certeza que los niños que tienen drepanocitosis y tienen un Doppler alterado van a tener un evento cerebrovascular y probablemente van a morir tempranamente. Y esto ya se ha demostrado en Colombia con estudios realizados en Cali y otras ciudades. Por esto es importante la estructuración y adecuación de la red de atención, que es lo que estamos hablando en este momento. Además de la vigilancia epidemiológica, el conocimiento que el personal de salud tenga acerca del manejo,
Por eso estamos haciendo esta presentación para mejorar todo lo que tiene que ver con la estructuración y adecuación de una red. Estamos hablando de la EPS Comeva y su red UNIPS en la ciudad de Cali. Sería un proyecto piloto para llevarlo al nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar en la parte de mortalidad? Si hay mortalidad en pacientes con drepanocitosis, se debe realizar la notificación como una muerte de un paciente con una enfermedad huérfana o rara. Pero cuando hay casos de muerte por malaria y dengue, se debe revisar en detalle si la letalidad o la muerte fue causada por el dengue o por la drepanocitosis, o por la malaria o la drepanocitosis. Y como vimos, el caso inicial es una niña que llegó con un diagnóstico y una sospecha de malaria y dengue, perdón, como vimos en el caso inicial, es una niña que llegó con una sospecha de dengue, pero finalmente murió con una crisis drepanocítica.